Ahora sí estamos grabando. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos entonces a Navegando Objetivismo. El objetivo de este curso es hacer una introducción de las distintas ramas desde la filosofía desde una perspectiva objetivista, y al mismo tiempo lo que tiene muy de bueno nuestro profesor, que enseguida lo voy a presentar, es que nos ayuda a ver la relación que hay entre la filosofía y nuestra vida, y cómo tener buenos principios filosóficos en todas las ramas, tener una filosofía integrada puede realmente ayudarnos a aplicar estas ideas en nuestra vida y vivir una mejor vida, que básicamente para eso queremos una buena filosofía, para vivir una mejor vida. Nuestro profesor es Ricardo Birk. Levante la mano Ricardo, así algunos ya lo conocen, para otros no. Ricardo es brasilero, pero habla muy bien español. Por ahí mete alguna palabra ahí medio en portuñol, pero se entiende muy, muy, muy bien. Y aquí estaremos nosotros por si le falta alguna palabra para ayudarlo. Ricardo es filósofo, es graduado también de lo que era el OSI, que es en este momento el Ayn Rand Institute lleva a cabo la Ayn Rand University. Bueno, previamente el programa llamaba OAC, Objectivist Academic Center, del cual yo soy graduada y Ricardo también es graduado. Y además de todo eso, es un muy buen profesor. Así que, sin más, me gustaría, Ricardo, que vos les cuentes un poco también acá a las personas cómo vas a desarrollar el curso. Vamos a reunirnos 8 clases, pero que les des un poquito más del detalle de cómo va a funcionar este curso. Así que bienvenido, Ricardo, bienvenidos todos y ya comenzamos entonces. Gracias, María. ¿Me escuchan bien? Te Ok. escuchamos bien. Pues, buenas noches a todos. Déjenme hablar un poco de exactamente cómo va a funcionar este curso y cómo él es un poco distinto de los cursos que hicimos sobre los que vivimos y la rebelión de Atlas. Entonces, al principio del año, y a lo largo del año, trabajamos bastante con estos dos libros de Ayn Rand. Y un punto que es importante, que es distinto de ahora, es que en esos dos libros estábamos hablando de la parte de ficción de la perspectiva de Rand, o sea, las historias, las novelas. Y por causa de la dimensión de las novelas, muchas veces había más contenido que uno podría hablar en las clases. Entonces, por causa de eso, había, por veces, una cierta limitación por cuánto los estudiantes podrían participar en esas clases, porque había contenido que yo quería tener certeza que todos iban a entender. En esas clases ahora, que van a tratar de la parte de no ficción, o sea, la parte más teórica de la filosofía de Rand, es mucho más provechoso tener la participación de vosotros, porque es más fácil entender cómo es difícil entender esas ideas y cómo esas ideas son distintas si las personas me van a decir las cosas que son más normales, y entonces yo puedo decir, ok, esa es la perspectiva más convencional, más común, y la perspectiva de Rand es distinta por causa de eso. Ese es uno de los puntos. Nosotros vamos a tener 8 clases. Am, yo pienso que son 2 clases que van a hablar de epistemología, 2 clases que van a hablar de ética, ah, una que habla de política y una de estética. Y hay 2 otras clases que no me recuerdo, pero también va a ser de ética entonces tal vez 3 o 4 de ética. Y la parte de metafísica, eso siempre va a estar en toda parte, pero hoy es especialmente una de las clases que vamos a hablar un poco más de metafísica. Am, entonces, ¿cuál es el propósito del curso? Es una forma de pensar. Por qué uno debería escuchar estas clases que van a ser mucho más difíciles y mucho más trabajosas para que uno pueda entenderlas que cualquier otra cosa que uno pueda hacer? Entonces, es mucho más fácil asistir una película en Netflix o leer cualquier otro libro, cualquier otra filosofía o hacer cualquier otra cosa que estudiar la parte teórica de una filosofía que es muy distinta, que es una filosofía nueva, que contiene una gran cantidad de nuevos conceptos, nuevas ideas, una nueva forma de pensar el mundo, de entender el mundo y como consecuencia una nueva forma de vivir. Entonces, ¿por qué uno debería hacer eso a lo largo de las próximas 8 semanas? Um, y una de las razones es, si uno quiere vivir mejor,
uno tiene que entender exactamente cuáles son las ideas que uno tiene. Y no es suficiente tener una idea de las ideas que yo tenga. Eso no es suficiente. Yo tengo que tener claridad sobre exactamente cuáles son las cosas que yo pienso y por qué pienso estas cosas. Entonces, a lo largo de este curso, a lo largo de cada una de estas clases, al final de cada clase, los estudiantes que están prestando atención, los estudiantes deben tener una cantidad de nuevas cosas para pensar. Entonces, normalmente cuando vemos las clases universitarias, es alguna cosa como el tipo, el profesor habla por 2, 3 horas y al final de la clase uno piensa, ok, muy bien, tengo acá algunas anotaciones y después voy a prestar atención para algún examen que tendremos que hacer al final del curso. Acá no hay exámenes. Pero eso es muy distinto cuando estamos estudiando filosofía y cuando estamos estudiando objetivismo. A lo largo de cada una de esas clases, si las clases son buenas, hay una gran cantidad de cosas que uno va a preguntarse. De hecho, eso es verdad. La perspectiva de Eren es muy distinta de las perspectivas convencionales que tenemos en nuestra cultura. Entonces, va a haber un gran shock entre estas ideas que yo voy a presentar y las ideas que las personas van a tener, simplemente porque son personas que tienen las ideas de la cultura. Entonces, esta es una forma de pensar el beneficio del curso. Es que a través de esta presentación uno va a poder refletir exactamente cuáles de esas ideas son verdad y si de hecho como un sistema filosófico, si las ideas son verdaderas y si son verdaderas, cómo yo puedo utilizarlas en mi vida. Entonces es posible, no sé, tal vez yo pienso que es improbable, pero es posible que una persona ya tenga una vida que es completamente maravillosa y la persona ya hace todo lo que quiera hacer en su vida, pero yo pienso que eso es muy improbable. Y una de las razones por la cual las personas van a estudiar una filosofía o van a estudiar específicamente la filosofía objetivista es porque hay cosas que la persona ya no entiende. La persona no entiende y la persona quiere entender. Y la persona quiere entender para utilizar esas ideas en su propia vida. Entonces es muy normal que las personas van a tener cursos y el propósito del curso es decir que los otros están mal. O sea, los políticos, los gobernantes, o esto es aquellos, esas otras personas están mal. Y hay un gran enfoque en la política, y simplemente decir, acá en Latinoamérica y en Brasil y en el mundo en general, las cosas no van bien. Ok, pero ¿qué puedo hacer yo con eso en mi vida personal? Y la respuesta es, yo no puedo hacer muchas cosas. Entonces, uno de los enfoques del curso es exactamente en tu vida personal. O sea, cómo yo puedo utilizar esas ideas para que mi vida pueda ser mejor. Después vamos a estudiar en la clase de la próxima semana, que hablamos un poco más de la perspectiva que Aran tiene sobre egoísmo. Vamos a hablar un poco más de eso. O sea, no hay utilidad ninguna en estudiar esas ideas o tener las ideas, o sea, estar de acuerdo o decir que yo estoy de acuerdo, si yo no voy a utilizar las ideas en mi propia vida. Y si yo voy a utilizarlas, yo quiero que mi vida sea mejor y no igual y no peor. Entonces, no hay ninguna ventaja de estudiar un sistema filosófico si el sistema filosófico no es verdadero. Y si es verdadero, yo quiero entender cómo yo puedo utilizarlo para vivir mejor. Entonces, la motivación para el curso se queda claro para vosotros. Y déjame hablar un segundo punto, que es relacionado a eso, que tiene que ver en parte con mi motivación personal. Am, en mi experiencia, yo tengo ya 30 años, o sea, mi larga experiencia de vida, 30 años y un mes, ¿ah? Miren, en mi experiencia, hay mucha gente que estudia objetivismo. Yo he conocido mucha gente que ha estudiado objetivismo. Y mucha gente me dice, yo he leído Ayn Rand hace 20 años, 30 años. Y yo pienso, ok, entonces esta persona debe ser un gran héroe en su propia vida, debe tener una vida fantástica, maravillosa. Y cuando yo voy a mirar la vida de la persona, evaluar la vida de la persona, muchas veces yo veo que la persona es normal. O sea, yo no consigo ver ninguna distinción entre la calidad de vida, la felicidad
de una persona que me dice, yo estoy estudiando objetivismo hace 20 años, y mi vecino, que es un cristiano, o sea, un místico, que es un altruista, que hace esto, aquello, y yo miro a mi vecino y pienso que mi vecino parece más feliz que la persona que yo conozco que ha estudiado objetivismo hace 30 o 40 años y está siempre mal con su propia vida y siempre mal con el mundo. Entonces, tal vez es mejor ser un cristiano y estudiar Dios y la Biblia y etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo he observado, y esa es una de las cosas que yo tengo, intento siempre hablar en las clases, es que estas ideas solo son útiles si la persona va a utilizarlas en su vida. O sea, si la persona va a hacer una aplicación de las ideas en su vida. O sea, yo voy a aprender nuevos conceptos, una nueva forma de pensar el mundo, pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. La persona, y yo no tengo ningún control sobre eso, no puedo decir, oh, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Yo no tengo ningún control. Pero la persona, si de hecho quiere tener esas ideas en serio y llevar las ideas en serio en su propia vida, la persona tiene que pensar, ¿cómo va mi vida? ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Qué no está bien? ¿Y cómo yo puedo utilizar esas ideas para mejorar cada parte de mi vida? Entonces, en mi experiencia, las personas que hacen esto, o sea, que intentan hacer este trabajo de utilizar las ideas en su propia vida, son las personas que a largo plazo, en que la filosofía de Rand a largo plazo va a tener una influencia en sus propias vidas. Y para mí esto, de una forma personal, para mí es lo que es más importante. Es que las ideas no sean simplemente, sí, en 2024 estudié un poco de esas ideas y después se fue y cambié de idea y ahora estoy haciendo otra cosa. Esto para mí no es útil. Esto solo es útil, la filosofía solo es útil para la vida de uno si la persona puede entender la filosofía y utilizarla en su vida a largo plazo. Ok, esto quieres aclarar para nosotros. Entonces, nuestra clase hoy, nosotros tenemos solo 6 puntos y yo pienso que probablemente no vamos a hablar de todos los puntos. Entonces, la clase tiene los principales temas son la identidad, la lógica y la inducción. Entonces, nosotros empezamos al principio. Y la pregunta que yo tengo es, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Desde el punto de vista de la filosofía objetivista, siempre que estamos hablando acá, vamos a estar hablando de la perspectiva objetivista. Exactamente, ¿qué es la filosofía? Entonces, vosotros todos los que están acá para estudiar filosofía. Pues, alguna idea tienen de exactamente qué es eso. Entonces, exactamente qué es eso que llamamos de filosofía. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat lo que piensan o lo que ustedes consideran filosofía con sus propias palabras. Y recuérdense siempre, las peores respuestas son las mejores. Entonces, Fernando. Buenas tardes, profesores. Bueno, para mí es creo yo que es una herramienta que te permite cuestionarte, cuestionarte los conceptos y la realidad en la que vives. Creo que a grosso modo, o de manera simple, creo que la filosofía es una herramienta que te sirve para eso. Ok, entonces tenemos una categorización, que es la filosofía es una herramienta. Y nosotros tenemos que pensar si eso es verdad o no. Y de hecho, si yo estaba hablando que tenemos que utilizar la filosofía en nuestras vidas, tenemos que utilizarla para hacer alguna cosa, de hecho podemos pensar como una herramienta. Y miren, una herramienta tiene un propósito específico. Yo no voy a utilizar una llave para hacer alguna otra cosa. Yo voy a utilizar una llave en una puerta. Entonces, una herramienta me sirve para hacer una cosa específica. Ok, entonces la filosofía como herramienta puede ayudarme a pensar mejor. Ok, pero ¿por qué? ¿Pensar en qué exactamente? Alguna cosa que tiene que ver con conceptos, ok, pero exactamente qué yo voy a hacer con esta herramienta. ¿Cómo me puede ayudar? ¿Y por qué necesito de esa herramienta?
¿Por qué eso es necesario? Daniela, Daniela. sí. Eh, Buenas tardes. Bueno, cuando pienso en filosofía desde Ayn Rand, pienso mucho en el pensamiento crítico. Entonces, mi concepción que tengo de la filosofía desde un poco la visión de Ayn Rand es la idea de, bueno, sobre todo el cultivar el pensamiento crítico. Si bien lo podemos ver como una herramienta, es sobre todo para Jane Rando dice, ¿no? Para poder llegar a vivir felices, que es en Ujú. sí la finalidad del hombre, poder ser feliz. Ok, perfecto. Entonces sabemos que es una herramienta que me va a ayudar de una forma personal, individual, y el propósito de eso es poder ayudarme a entender, uno puede pensar cómo el mundo funciona, cómo yo funciono, y cómo yo puedo ser feliz. Ok. Pero déjame hacer una pregunta de otra forma. Imaginen vos que la pregunta no es ¿qué es la filosofía? Imaginen vos que la pregunta es ¿qué es la biología? ¿Qué me dicen? ¿Qué es la biología? Y una cosa que yo pregunto es, miren la distinción que es la pregunta ¿qué es la filosofía? Y miren cómo esto es, de hecho, ¿qué es una filosofía? Y cuando yo hago la pregunta ¿qué es la biología? La pregunta es mucho más fácil, mismo si nosotros no somos científicos. Ah, Fernando. Bueno, es una ciencia que te permite conocer la naturaleza de los seres vivos, de los seres vivientes. Perfecto. O sea, sabemos que la biología es una ciencia. ¿Por qué la biología no es una herramienta? Uno puede pensar, la biología es una herramienta que me ayuda a entender cómo funcionan los seres vivos. Es eso que la biología estudia, los seres vivos, las plantas, los animales, etc. Y después hay otras ciencias más específicas, como por ejemplo la zoología, que estudia los animales. O sea, es una cosa más específica. Am, ¿Y qué me dicen de la física? ¿Qué es la física? O otras ciencias. Si las personas han estudiado más las humanidades. ¿Qué es la sociología? Christopher. No te escucho. Pueden escribir en el chat también. Tenés que desmutearte, me parece, Christopher. Ah, Ahora sí, Ujú, ¿me escuchas? sí. ujú. Eh, bueno, la física creo que es la ciencia que estudia la naturaleza de las cosas, pero desde un punto de vista molecular, atómico, algo más, Ajá, mucho más nuclear. Y la sociología, perfecto. que creo que fue lo que dijiste ahora, estudia la vida de un punto de vista de un grupo, no de una vida o de un átomo, de Ajá. uno solo, sino de un grupo complejo compuesto de muchas vidas, muchos átomos, de un grupo más Pero, amplio. pero un grupo de seres humanos. Claro, No de hay ser humano. sociología de animales. No, Hay claro. ciencias, ciertamente, que estudian el comportamiento de animales. Mm, Ciertamente que existe. Pero sociología es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos, las interacciones entre los seres humanos. O sea, miren cómo es fácil entender qué es biología, sociología, física, etcétera. Y eso es muy claro para todos. O sea, no hay ninguna discusión acá sobre qué esas cosas son. Pero miren cómo es muy obvio que estas cosas son ciencias. Pero cuando pensamos en filosofía, ¿filosofía no es una ciencia? O sea, para la matemática, etcétera, esto uno puede obtener conocimiento. Esto es verdad. Es una verdad objetiva. Pero
Cuando hablamos de filosofía, esta es la perspectiva que uno tiene. Hay la perspectiva de Ayn Rand, hay la perspectiva de Kant, hay la perspectiva de David Hume, etc. O sea, hay verdad acá. Uno puede decir, hay una forma mejor de vivir, hay una forma cierta, buena de vivir. Eso es lo que la filosofía te va a decir. Que la filosofía objetivista te va a decir. Hay una forma cierta de vivir. Pero ¿cómo una filosofía como esta puede hacer una afirmación de este tipo si la filosofía no es una ciencia? Entonces la filosofía es una ciencia. Miren el problema. Si nosotros vamos a estudiar un conjunto de ideas, una forma de pensar el mundo y de vivir nuestras vidas, yo tengo que saber un poco si esto todo lo que vamos a estudiar es verdad o si esto es simplemente la perspectiva individual que Ayn Rand tiene. Christopher. El tema de la filosofía, creo, el problema de que no sea considerada una ciencia es, creo que la misma definición de lo que es ciencia. Se supone que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados que es comprobable, es verificable, que puede ser sometido a pruebas y que siempre va a dar el resultado que esperemos que dé. La Ajá. filosofía no creo que todavía, o muchas no llegan a ese estándar porque hay muchas filosofías, hay muchas maneras de ver Ajá. la vida y no sabemos todavía exactamente para qué es la vida o para qué es la vida, o al menos no se ha consensuado para qué Ajá. son todas esas cosas. Hay muchísimas opiniones y no sé si hay una filosofía que haya podido dar con el tema de comprobar que lo que dice es realmente la Perfecto. realidad. Perfecto. O sea, lo que nosotros tenemos que pensar es la filosofía, la historia de la historia de la filosofía tiene mucha basura. Entonces, por el hecho que la historia de la filosofía, hay muchos filósofos, muchas ideas, libros, etcétera, por el hecho que hay mucha basura, esto significa que la filosofía no es una ciencia. Y esto nosotros tenemos que entender. Porque yo tengo que pensar, ok, si una filosofía es verdadera y es una ciencia, tiene la perspectiva científica, y tenemos que saber un poco más sobre exactamente qué significa eso. Entonces podemos pensar la filosofía como ciencia. Pero si la historia de la filosofía tiene toda esa basura, eso no es problema mío. Miren que la biología y la zoología son ciencias. Hay una cosa que se llama criptozoología, cryptozoology. Y esto estudia cosas como, cómo se dice en español? The Loch Ness Monster, the Bigfoot. um, yo- El monstruo del lago Ness, ¿eso decís? yeah, yeah, Ok. exacto, yeah. O sea, hay una ciencia que se llama criptozoología, pero de hecho no es una ciencia. Hay una ciencia que estudia eso. Entonces, por el hecho que hay toda esta basura que se dice que es una ciencia, eso significa que la biología y la zoología no son ciencias. Habían otras personas que querían hablar, pero Conrado, no me creo recuerdo. que querías comentar Sí, algo. ¿qué tal? Eh, sí, para mí justo la diferencia o por qué la filosofía no se considera ciencia en ese campo es porque la ciencia en general, como dijo Christopher, tiene que ver con un análisis, eh, con el estudio de, digamos, rápidamente de lo que es la realidad, ¿no? Pero todas las ciencias parten de la premisa de que hay una realidad que es observable Ajá. y cuantificable y medible, ¿no? Y Pero, todas ¿dónde las viene ciencias son esta eso. premisa? ¿Esta premisa viene de dónde? ¿Dónde surgió? ¿Viene de un sueño? O sea, de hecho, las ciencias, todas las ciencias, tienen estas premisas. Podemos llamar de axiomas, que es la base de toda la ciencia, que la realidad existe, que es observable, que uno puede conocer. Ok, Ujú. pero ¿esto surgió dónde? ¿Esto es una convención? ¿Fue de un sueño?
Dios me dice, yo escribí en algún sitio. ¿Dónde viene eso? Christopher, no te escucho. ¿Me escuchas? Ya. Sí. Eh, Creo que esa definición viene precisamente de la filosofía. Vale. Este, yo creo que leí una vez que Aristóteles eh, hablaba de la política como una ciencia, como la madre de todas las ciencias. Y si bien la política hoy en día no creo que alguien pueda decir que es una ciencia pura y dura, medible, comprobable, con datos, empírica, sino más bien una rama del conocimiento bastante interpretable que tiene que ver con lo que cada persona cree. Entonces supongo que a lo que tú vas es que la ciencia derivó de la filosofía, o sea, de ideas de hombres que llegaron a esa definición. Perfecto. Ok, pero tenemos que entender un poco mejor exactamente tenemos que entender un poco mejor exactamente qué es una ciencia. Porque sabemos que hay alguna distinción acá. Alguna cosa acá no está 100% bien. Hay alguna cosa muy específica que la filosofía tiene, una característica, pero que las otras ciencias no tienen. ¿Y exactamente cuál es esta distinción? Podemos saber, tenemos una idea que las ciencias tienen como base alguna cosa. Y esa alguna cosa que podemos llamar de premisas, de axiomas, esta cosa viene de la filosofía. Pero miren mi problema. Si la filosofía no es una ciencia, la base de todo el conocimiento que después las otras ciencias van a utilizar, esto no funciona. Esto no tiene ninguna fundamentación. Am, entonces, ¿qué hace con que alguna cosa sea una ciencia? Hay dos cosas que son necesarias. Una de ellas es, una ciencia es una rama de estudio. Es una rama de estudio. Y una ciencia tiene que tener dos cosas. Tiene que tener un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Sabemos que para la sociología son los seres humanos, las interacciones entre los seres humanos. Para la biología es la vida, etc. O sea, sabemos que las ciencias tienen un objeto de estudio, pero esto no es suficiente, porque la astrología también tiene un objeto de estudio. Son los planetas y la interacción que los planetas y las estrellas y etcétera tienen en la vida del ser humano. Ese es su objeto de estudio. Eso es la propuesta de la astrología. Pero, ¿qué es que la física tiene que la astrología no tiene? Y la distinción es, tiene un método. La física tiene un método. La biología, etcétera. Todas las ciencias tienen un método. La historia tiene un método. Y el método es distinto para cada objeto de estudio. O sea, si yo quiero estudiar el comportamiento humano, las herramientas que yo voy a utilizar, que van a componer el método, exactamente lo que yo estoy haciendo para poder obtener conocimiento de esta cosa que yo estoy intentando estudiar y aprender, las herramientas van a ser distintas. Entonces, si yo quiero entender el comportamiento humano, voy a tener herramientas distintas, métodos distintos que cuando voy a estudiar física, química, etc. ¿Eso quiere ser claro para vosotros? Sí, profesor. Ah, entonces, tenemos que preguntarnos si sabemos lo que es una ciencia. Y ahora, solo un paréntesis. ¿Por qué es la primera vez que vosotros están escuchando una discusión sobre qué es una ciencia? Miren en vuestras propias vidas. Cuando yo estaba en la escuela, yo estudié en buenas escuelas, yo estudié filosofía en la universidad y ninguna persona nunca me ha explicado exactamente qué hace que una cosa sea una ciencia. Pero ese es otro punto. Entonces, sí sabemos que una ciencia tiene que tener un objeto de estudio y tiene que tener un método. Y el método tiene que ver con lo que, pienso que Christopher estaba hablando, que es una cosa que uno puede comprobar, es replicable. Si esto, de hecho, es así, tenemos que preguntarnos, ¿y la filosofía?
¿la filosofía tiene un objeto de estudio? Y la respuesta es sí o no. Y si tiene un objeto de estudio, tiene un método o es cualquier cosa que yo quiera. O sea, tal vez tenga un objeto, pero si el método es mi opinión, mi perspectiva individual, mis emociones, cualquier cosa que yo diga, entonces eso no es un método. Pero yo tengo que saber, ¿hay acá un método? Y la respuesta es sí o no. Entonces, exactamente qué estudia, hablemos del objeto al principio, exactamente qué estudia una filosofía. ¿Cuál es el objeto de estudio? Am, Fernando, no sé si querías hablar de antes o ahora. Sí, buenas tardes. Quería hablar ahorita, pero ya, esta es la oportunidad. Bueno, en mi opinión, yo opino que las ciencias en general intentan hacerse preguntas sobre, por ejemplo, determinado objeto, como tú mencionas, y intentan darle respuestas, obviamente. La filosofía también porque se hace, ¿cuál es el objeto en este caso de la filosofía? Es el hombre. Entonces se hace preguntas sobre su metafísica, sobre su naturaleza, Ajá, sobre ajá. lo que cree, lo que piensa, e intentar darle una respuesta, pero con un método, no por el método científico, sino un método más del razonamiento, más inductivo, más deductivo. Hay otras herramientas que implementa para responder a esas preguntas. Ajá. O sea, sabemos que la filosofía estudia el hombre y la mujer, que el ser humano. Sabemos que la filosofía estudia el hombre, pero ¿estudia el hombre cómo? ¿Como la medicina? No. ¿Como la anatomía? No. Y entonces hay ciencias que estudian el hombre de una cierta perspectiva, porque quiere obtener conocimiento específico del hombre, de cómo el cuerpo del hombre funciona. La psicología estudia el hombre desde el punto de vista de su conciencia, de cómo funciona, etc. Pero la filosofía también estudia el hombre, pero estudia exactamente qué del hombre. Eh, Diría que el pensamiento del hombre. Sí, pero antes de tener pensamiento, hay alguna cosa que yo tengo que tener. Yo diría que estudia el comportamiento humano. Pero antes de hacer cosas para poder tener un comportamiento, hay alguna cosa que viene antes. Es un Las presupuesto que ideas, yo tengo que tener. ¿Cómo? las ideas. Sí, pero para que yo tenga una idea, hay alguna cosa que tengo que tener antes. Las ideas no simplemente Ah, surgen del cero, Christopher. Creo que lo que trata de estudiar la filosofía es la vida, cómo vivir, o sea, dar respuestas a lo que... Pero antes, para que yo pueda actuar, tener ideas, vivir, hay alguna cosa que el ser humano tiene que yo tengo que entender cómo funciona. ¿Qué es esta cosa que es muy importante para el ser humano? ¿Es su brazo, sus piernas? Exactamente, ¿qué es esta cosa que el ser humano... La mente, la Conrado, mente. Conrado, dale la oportunidad a Conrado. No, Ok. ya pasó el momento. Porque uno puede llamar eso de mente. El término filosófico que utilizamos es la conciencia. O sea, mis ideas vienen ¿de dónde? De la conciencia del ser humano, de la conciencia. O sea, hay alguna cosa acá que existe que tenemos que estudiar para entender exactamente qué es esta cosa. Porque cualquier comportamiento que yo va a tener, voy a hablar con esta persona, llamar un Uber, pedir una pizza, cualquier cosa que yo voy a hacer en mi vida, yo voy a hacer porque yo tengo alguna cosa acá en mi conciencia. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo funciona mi conciencia? ¿Y quién me va a estudiar eso? La psicología viene mucho después. La psicología tiene, como ciencia, tiene más o menos 150 años. La filosofía tiene 2600. La psicología es un baby, cuando comparada ah, la filosofía. Daniela. Entonces se podría decir que tal vez estudia la sabiduría y el conocimiento. Exacto. O sea, pero esto viene un poquito después. Yo tengo que entender cuál es el fundamental. El fundamental del hombre es su conciencia. Y después, ahora que yo puedo entender que hay alguna cosa acá que existe y que funciona de una forma específica. Cuando yo hago cosas de una cierta forma,
hay una consecuencia para mi conciencia. Hay cosas que yo puedo hacer que me hacen sentirme bien y hay cosas que yo puedo hacer que me hacen sentirme mal. O sea, esto funciona de una cierta forma. Yo tengo que entender exactamente qué es esta conciencia y después yo puedo empezar a entender cómo funciona. Y una de estas cosas significa cómo yo puedo entender el mundo. O sea, cómo el conocimiento es posible para esta cosa y si es posible, qué tengo que hacer del punto de vista mental. O sea, cuáles acciones yo tengo que hacer en mi propia mente, en mi conciencia, y acciones que tengo que hacer en el mundo físico para poder obtener conocimiento, para entender cómo el mundo funciona. Entonces tenemos una cosa. Sabemos que la filosofía estudia la conciencia humana. ¿Pero es solo eso? Entonces, si solo estudia la conciencia, vamos a sentarnos y simplemente cerrar los ojos y pensar. Y mire, la historia de la filosofía hay mucho de eso, ¿eh? Si uno quiere maltratarse un poco, puede leer a René Descartes y ver exactamente lo que pasa con una mente humana que hace eso. Voy a cerrar mis ojos y voy simplemente a pensar cómo el mundo funciona. Y después voy a decir cómo eso funciona. Entonces, ¿qué más que la filosofía me va a estudiar? Piensen también en las ramas de la filosofía. No sé si todos saben a qué se refiere cada rama de la filosofía o qué significan, pero Esto los llega ahí, después. bueno, pero por ahí pueden pensar Esto, para deducir qué es lo que estudian. ya. Les doy una ayudita. Fernando, ya. Fernando, ahí, sí. Bueno, creo yo que además de su conciencia, de su naturaleza, el hombre necesita, o sea, la filosofía nació para entender la naturaleza de su entorno, de la existencia misma, de todo lo que lo rodea. Exacto, perfecto. O sea, no es simplemente que yo voy a estudiar la conciencia humana, lo que podemos llamar de la naturaleza humana. Pero acá, cuando hablamos de la naturaleza humana, estamos hablando de la conciencia del ser humano. Porque el hombre también tiene 10 dedos y nosotros vamos a estudiar eso acá. También hace parte de la naturaleza humana. Entonces, yo voy a estudiar la naturaleza humana, pero también la realidad. Yo tengo que entender qué mundo es este que existe y cómo él funciona. Am, pero miren que la filosofía no va a estudiar la física, no va a estudiar los átomos, etc. La filosofía va a estudiar la realidad de una forma más abstracta. O sea, miren, cuando hablamos de la conciencia humana, estamos hablando de una abstracción que es gigantesca. Hay una cantidad gigantesca de cosas que estamos hablando cuando hablamos de la conciencia humana. Porque la conciencia humana tiene una gran cantidad de facultades. O sea, la conciencia humana puede hacer muchas cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo, yo tengo la facultad de la conciencia. Los nombres son un poco engrasados, pero yo tengo la facultad de la conciencia. ¿Qué significa que yo tengo mis sentidos y yo tengo conciencia que el mundo existe? Esa es una de las facultades. Una otra facultad es, yo tengo la facultad de la memoria. Ayer me recuerdo lo que estaba haciendo. Es como una skill. Yo puedo hacer cosas con mi mente. Una otra facultad es, yo tengo la facultad de la razón. O sea, hay veces las personas me dicen cosas y la cosa no hace sentido. Y esto lo que le llamamos, esto no hace sentido, o entonces esto hace sentido, significa que hay una cierta cosa que nosotros podemos hacer que se llama pensamiento. Y podemos hacer este pensamiento de una forma específica y entonces conocer el mundo. Tenemos la facultad de evaluar. Yo puedo mirar el mundo, porque yo tengo la facultad de conciencia, yo puedo mirar el mundo y decir, esta cosa es buena, esta cosa es mala. Mala, buena para mí, mala para mí. O sea, yo no simplemente conozco que el mundo existe, pero yo hago un juicio sobre lo que existe. Yo puedo decir, esta persona es buena, esta persona es mala. Este comportamiento es bueno, este comportamiento es malo.
O sea, hay una gran cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Y esto todo Imaginar, tiene que ver con... ¿Cómo? imaginar cosas también. Exacto, nosotros podemos imaginar. O sea, y imaginar no es exactamente la misma cosa que pensar. Yo puedo imaginar muchas cosas que no existen, pero esto tiene utilidad para el ser humano porque yo puedo imaginar cosas que no existen, pero tal vez pueden existir. Y tal vez yo pueda crear cosas que completamente no existen, pero puedo crearlas para algún otro propósito. Por ejemplo, el mundo de la rebelión de Atlas no existe. Esto no existe. John Galt, etcétera, no existen. Am, las invenciones de Hank Rearden, el metal Rearden, esto no existe. O sea, nosotros podemos imaginarnos cosas, pero eso también tiene un propósito para la vida del ser humano. Y esto todo son simplemente las facultades que nuestra conciencia tiene. Nosotros también podemos pensar en cosas que podemos hacer con nuestra conciencia. Y después vamos a hablar un poco de la inducción específicamente. Entonces, mire, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de una abstracción muy grande. Es la mejor abstracción que existe cuando hablamos del ser humano. De la misma forma, cuando hablamos de la realidad, nosotros no estamos hablando de puntos específicos de la realidad. Eso es lo que las ciencias van a estudiar. Estamos hablando de toda la realidad. ¿Qué significa eso? Yo quiero entender cómo la realidad funciona. O sea, si yo voy a decir que el hombre, el ser humano, puede conocer la realidad, o sea, yo voy a conocer cada parte de la realidad. Miren cómo esta es una abstracción que habla de todo lo que existe. Si yo estoy diciendo, la conciencia humana puede conocer el mundo, significa que puede conocer todas las cosas que existen. ¿Cuántas cosas existen en el mundo? No sé, pero es un número que nosotros no podemos pensar. Ok, podemos pensar, pero miren cada detalle que existe en el mundo. Imaginen vos que el ser humano puede conocer cualquier cosa. Cualquier cosa. Entiende que esto es lo que significa que es la mejor abstracción que existe. No estamos hablando que el ser humano puede conocer estas 5 cosas o estas 5 millones de cosas, pero si alguna cosa existe, entonces esta cosa tiene una naturaleza. Y si tiene una naturaleza, el ser humano puede entender cómo la naturaleza de esta cosa funciona. ¿Quiere ser claro para vosotros qué significa decir que cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de las mejores abstracciones que existen, como por ejemplo la conciencia humana y la realidad? Puede haber dudas respecto a Ricardo cuando decir que la mente humana puede conocer cualquier cosa que existe, pero uno diría, bueno, hay millones de planetas en la existencia que no tengo manera de conocer porque no sé ni que existen. Entonces, ¿cómo podrías explicar si realmente tenemos la posibilidad de conocer todo, pero hay cosas, sin embargo, que no conocemos? O sea, hay cosas que yo no sé que existen, pero las cosas siguen existiendo. Y lo que pasa es, a lo largo de mi vida, en mi contexto como ser humano, como este tipo de cosa que yo soy, yo voy conociendo el mundo. Y miren cómo el ser humano, miren la capacidad de la conciencia del ser humano. Miren que nosotros sabemos que existen muchos planetas y galaxias y etcétera, y que existen una gran cantidad de cosas en el cosmos. Y nosotros sabemos esto ¿por qué? Porque hay personas que son seres humanos como nosotros, que tienen la misma conciencia que nosotros tenemos y tienen las mismas facultades que nosotros tenemos. Y esas personas como Stephen Hawking, etcétera, estudiaron, dedicaron sus vidas para entender cómo el universo funciona, cómo la física, etcétera, funciona. Y entonces la consecuencia es que mismo nosotros, que no estudiamos eso, tenemos un poco de conocimiento de todas esas cosas que existen, las supernovas y etcétera. Entonces, si
es normal y es racional entender que mi conocimiento existe en un contexto. Yo no sé todas las cosas que existen en el mundo o cómo todas las cosas funcionan. Yo sé que mi conocimiento existe en un contexto. Y parte de esta identificación es, yo tengo que explorar el mundo más. Hay más cosas para conocer si yo las quiero conocer. Y yo tengo que actuar para conocer esas cosas. Eso responde a tu pregunta, María. Ok, entonces, quiero ser claro para vosotros que la filosofía va a estudiar. Mire, solo estamos hablando del objeto de estudio hasta ahora. Que la filosofía estudia la conciencia y la realidad. Pero hay alguna otra cosa acá que es muy importante también. Hay una tercera cosa que es muy importante. Am, hay alguien que quiere hablar, pero Yo diría también la ética, ¿no? ¿Por qué eso es viene algo después. bueno, algo malo? Ok. Esa es una cosa más específica, pero viene después. La tercera cosa que la filosofía estudia es la interacción entre la conciencia del hombre y la realidad. O sea, si hay una cosa que vosotros van a salir de acá entendiendo la perspectiva objetivista sobre el tema, es que la filosofía estudia tres cosas. Tres cosas. La conciencia del hombre, la realidad y la interacción entre la conciencia y la realidad. Y en la perspectiva objetivista, esto es fundamental, porque la historia de la filosofía tiene filosofías que van a estudiar solo la conciencia del ser humano. ¿Y qué significa eso? Esto es lo que le llamamos subjetivismo. ¿Qué significa eso? Yo voy a mirar, enfocarme solo en la conciencia del hombre y no voy a mirar al mundo. ¿Cuál es la consecuencia de eso, de ese tipo de filosofía? Si yo digo que alguna cosa es verdad porque soy yo quien lo estoy diciendo. Si yo digo que alguna cosa es buena, entonces es bueno porque soy yo quien está diciendo. Miren que subjetivismo como perspectiva filosófica hace con que la persona, el sujeto, la persona que está hablando, que está pensando, pueda servirse a sí mismo como referencia si alguna cosa es verdad o no, si alguna cosa es buena o no. Una cosa es una buena idea si la idea es mía. Yo tengo la idea, entonces la idea es buena. La idea para un producto, para lo que quiera que sea. Um, entonces, cuando una filosofía está enfocada solo en la conciencia, la consecuencia es la perspectiva subjetivista. De la misma forma, ¿qué pasa cuando una filosofía está enfocada solo en la realidad? O sea, la conciencia del hombre no existe o no tiene ningún rol en conocer el mundo. La conciencia del hombre no tiene nada. Entonces, la única cosa que es importante es la realidad. Entonces, la realidad el contacto que yo voy a tener con la realidad va a poner las informaciones en mi conciencia. Es como si mi conciencia fuera solo un reflejo de la realidad. ¿Por qué piensas estas cosas? Por causa de mi contexto. Yo crecí en un cierto contexto. Yo no tengo la capacidad de pensar, de elegir, de decir, no tengo no tengo esta capacidad. Mi conciencia no existe, no tiene nada acá. Entonces, si yo estoy en un cierto contexto social, político, etcétera, yo voy a vivir en ese contexto y la realidad va a ponerse en mi mente. Entonces, es como si mi mente fuera simplemente un reflejo del mundo. Y esto es lo que le llamamos de... Algo así como se llama intrínsecismo, una esponja, Yes. se absorbe la Yes. realidad, pero no hace ningún proceso. Exactamente. O sea, no hay proceso por mi parte. La cosa simplemente viene. Entonces, mire la importancia de entender exactamente qué es una filosofía de la perspectiva objetivista. Porque si uno va a enfocarse solo en la mente del ser humano, en la conciencia,
la consecuencia es subjetivismo. Y si uno va a enfocarse solo en la realidad, la conciencia es intrinsicismo, que es un nombre técnico en la filosofía. Pero si yo entiendo que las dos cosas son importantes y lo que también es importante es la relación entre estas cosas, la consecuencia es la filosofía objetivista. Ok, esto quiere ser claro para vosotros. Fernando. Fernando me va a decir, no se queda claro, puede empezar otra vez. No, tengo una duda al respecto. O sea que esta definición de filosofía, por así decirlo, es, Ujú. no es un consenso universal a nivel de filósofos, de consensos de diferentes filosofías. O sea, es diferente para cada filosofía. Yep. Yeah. O sea, y eso es una cosa, ese es un otro tema, pero cuando pensamos conceptos, eso es un paréntesis, ¿ok? Cuando pensamos conceptos, am, conceptos tienen dos definiciones. Hay una definición que es más general y hay una definición que es más específica. ¿Ok? Una definición general que cualquier persona va a estar de acuerdo sobre exactamente qué es filosofía es alguna cosa como filosofía es el estudio del conocimiento. Es la definición más tradicional que hay. De la misma forma, ¿qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento del hombre. No, el comportamiento del hombre. La ética la ética es una rama de la filosofía que estudia cómo el hombre debe vivir. O sea, esto es una definición más general. Ahora, hay también una definición más específica y filosofías distintas van a tener una definición más específica. Am, Eso quiere ser claro para vosotros. O sea, esta perspectiva que yo estoy hablando es la perspectiva objetivista. Si vosotros, si vosotros van a hablar de eso con un profesor de filosofía en la universidad, el tipo los va a mirar como si fueran completamente locos. Completamente locos. ¿Ok? Entonces, no hagan eso. Ah, y Álvaro, eso es... perdón. No, Álvaro tiene un puede- comentario acá para hacer. Ahora dice, hago referencia al mito de la caverna de Platón, donde la realidad es diferente según lo que se expone frente a los ojos de unos y otros, y eso define su conciencia. Ya, perfecto. Ya. O sea, si uno va a preguntar a otras personas como Immanuel Kant, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, etcétera, qué es la filosofía, qué estudia, etcétera, filósofos distintos te van a dar una respuesta distinta. Van a concordar que es una cosa que estudia alguna cosa, es una rama de estudios más o menos que estudia alguna cosa, y si existe un método o no, no sabemos exactamente. Entonces, esto es lo que la filosofía en general te va a decir. Entonces, cada filósofo de una forma más específica te va a dar una respuesta más específica. Ok. Entonces, hablamos bastante del objeto de estudio, que son esas tres cosas. Y ahora, sobre el método. Miren que el método tiene que ver con lógica. O sea, ah, antes de tenermos el método científico, porque el método científico va a basarse en alguna cosa, va a basarse en el hecho de que la conciencia existe y puede conocer el mundo, que hay una realidad y cuando el ser humano dice que puede conocer el mundo es la realidad y que hay una forma específica de hacer eso. Pero todo eso viene mucho después. Cuando la ciencia es introducida, la ciencia tiene 500 años. Cuando la ciencia empieza y el método científico empieza a ser desarrollado, y para fines de curiosidad, el método científico fue desarrollado por filósofos, por personas como Descartes. La razón por la cual Descartes es un filósofo muy importante en la historia es porque escribió un libro que se llama Discurso del Método, que es un libro muy bueno. Todas las otras cosas que Descartes habló, no tan buenas. Pero Descartes habló del método, o sea, hay una forma de conocer el mundo. Otras personas como Francis Bacon hicieron la misma cosa. Hablaron de cómo vamos a conocer el mundo. Um,
pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, nosotros conocemos los nombres de las personas que hicieron descubiertas específicas, como por ejemplo Galileo, Kepler, Copérnicus, etc. Conocemos los científicos que hicieron descubiertas. Nosotros no estudiamos y no conocemos los nombres de las personas que hicieron el trabajo de base para que esos otros científicos pudieran hacer su trabajo. Okay. Entonces, si podemos entender que la ciencia, el método científico, viene mucho después, antes de eso yo tengo que tener alguna forma de tratar esta cosa que es el conocimiento humano, de la forma más abstracta, de la forma más básica, más fundamental. Entonces, si yo no tengo el método científico, ¿qué tengo? Yo sigo teniendo mi conciencia, y mi conciencia puede funcionar de una forma específica. O sea, yo, de hecho, no simplemente mi conciencia, pero yo tengo una facultad que se llama la facultad de la razón, y nosotros podemos pensar eso como es el pensamiento. Cuando estoy intentando entender alguna cosa, intentando conocer el mundo, hacer una decisión, yo puedo pensar de una forma lógica o yo puedo pensar de una forma confusa. Y nosotros sabemos la distinción y podemos observar la consecuencia de eso. Entonces, cuando uno va a elegir lo que uno quiere elegir en su vida, uno puede saber si de hecho yo conozco los hechos, pensé sobre ellos y estoy pensando en los hechos de una forma lógica, o simplemente estoy diciendo, eso es verdad porque yo quiero que sea. Miren que las dos cosas, las dos formas, hay alguna cosa acá en mi mente que está funcionando. Alguna cosa que está acá. Es como si fuera una, ¿cómo se llama? Wash machine. Una máquina para lavar Una ropa. lavadora. Ya. Es como si fuera eso. La conciencia humana, hay cosas acá que están pasando. Pero esto puede pasar de una forma lógica, organizada y tener una conclusión. O entonces puede ser simplemente, aquella persona que habló conmigo, no sé qué voy a hacer sobre eso y ahora no me siento muy bien. O sea, yo puedo tener mucha cosa que está pasando acá, pero esto no es necesariamente pensamiento lógico. ¿Entienden la distinción? O sea, por el hecho que yo tengo mi conciencia y yo tengo esa capacidad de pensar, no significa que yo voy a hacer esto bien. Yo tengo que tener control sobre mi propia conciencia. Entonces, esto es lo que Rand llama de lógica. No simplemente Rand, pero Aristóteles también llamó de lógica. Aristóteles es la persona que creó la ciencia de la lógica. O sea, exactamente qué hace con que un pensamiento sea válido. No son todos los pensamientos que son válidos. Hay ciertos pensamientos que son válidos. O sea, hay una forma de pensar que llega en conclusiones que son válidas. Y yo puedo hacer muchas cosas que no son válidas. Yo puedo hablar de cosas que no son válidas. Por ejemplo, ¿cuál es la color de la envidia? No existe. Mira, la pregunta es posible de hacer, pero esto no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa después que uno va a morir? No pasa nada. Ah, ¿Qué existía en el universo? ¿Qué existía en el universo antes del universo empezar? O sea, yo puedo hacer la pregunta y miren, hay gente que pasa toda su vida hablando de ese tipo de cosas. Pero esto todo no es exactamente pensamiento, nada de eso es lógico. Entonces nosotros sabemos que mismo un niño ah, tiene la capacidad de pensar. Okay, un niño no, pero una persona que tiene 15 años tiene la capacidad de pensar de forma lógica. O sea, uno no tiene que tener un doctorate en filosofía para entonces elegir cosas de una forma lógica en su vida, para saber lo que es bueno, lo que es malo para uno.
Entonces, eso que quiere ser claro para vosotros, que filosofía tiene un objeto de estudio, que es el hombre, la realidad y la interacción entre esas dos cosas, y tiene un método. Y de una forma más simplificada podemos llamar eso de lógica. Entonces, esto quiere ser claro para vosotros. Después de una hora, yo espero que la respuesta sea sí. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora volviendo a la cuestión de la ciencia. Ok, sabemos un poco más sobre exactamente qué es una filosofía y tenemos una idea de que esto que vamos a estudiar es válido. O sea, no es simplemente Rand dice algunas cosas y María y yo estamos un poco confusos y pensamos, vamos a hablar de esas cosas también. Pero esto es verdad. Hay una ciencia acá, pero sigue siendo verdad que filosofía y las otras ciencias no están en el mismo nivel, porque la filosofía es la cosa más básica, más fundamental, y todas las otras ciencias son más específicas. Irán llama eso de la filosofía, en la perspectiva de Rand, es una ciencia no especializada. La filosofía es una ciencia no especializada. ¿Por qué no es especializada? Porque estudia todas las mejores abstracciones que existen, es un punto. Y el otro es, cualquier persona puede, y debe, cualquier persona puede estudiar filosofía. O sea, no hay nada por bajo de la filosofía. No hay ninguna cosa que viene antes de la filosofía. La filosofía es la base del conocimiento humano. Entonces, ahora que yo tengo la base, ahora el ser humano puede especializarse. Y ahora una persona puede decir, yo quiero estudiar medicina. Y medicina es una ciencia especializada. Y todas las otras ciencias son ciencias especializadas. Pero ¿cuál es la base de todo eso? De cualquier otra ciencia. La base siempre va a ser una perspectiva filosófica. Y lo que pasa con los errores en la ciencia, que a veces tiene que ver con la forma en que la ciencia es hecha, pero es una otra cuestión. Pero muchas veces los errores en la ciencia, y porque la ciencia muchas veces es confusa, tiene que ver con la base filosófica que los científicos utilizan. Y es por eso que en nuestra cultura muchas veces la gente dice que la física, la química, etcétera, son ciencias de verdad, pero la historia, la sociología, esto no es objetivo. ¿Entiendes? Y esto tiene que ver con la base filosófica que estos pensadores, que estos científicos tienen. Entonces, la base filosófica que tienen es que la filosofía, es que la ciencia está siempre cambiando. La ciencia no es objetiva. La ciencia es verdad para una cultura, pero no es verdad para la otra cultura. Toda esta basura tiene una base filosófica. Y cuando uno va a criticar esas ciencias y esta forma que esas personas hablan, uno tiene que entender quiénes son las personas, quiénes son los filósofos que están hablando del conocimiento humano, de la mente humana, etcétera, que están creando la base para esas personas. Y los nombres más comunes son Thomas Kuhn y el tipo que estaba siempre hablando de la falseabilidad. Hume, Filósofo del no, siglo XX. no. ¿Cómo? Hume no, ¿no? No. Hume es siglo XVIII. Pa, 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 pa. Déjame ver en Google. ¿Quién estaba siempre? Falsiability. Mm. Karl Popper. Ok. Ok. Entonces, la mayoría de lo que hoy es hecho tiene como base, que son Thomas Kuhn y Karl Popper, son personas que hablan específicamente de la filosofía de la ciencia. O sea, cómo utilizamos todo eso para tener la base de las ciencias.
Entonces, si yo tengo una filosofía que no es gran cosa, la consecuencia es que la ciencia que yo voy a tener también no va a ser gran cosa. Entonces, esto quiere ser claro para vosotros, que una filosofía, en la perspectiva objetivista, una filosofía es una ciencia no especializada, porque estudia las mejores abstracciones que existen y cualquier persona puede estudiarlas, estudiar esas ideas, esta rama de estudio. Y que estudia tres cosas: la conciencia del hombre, la realidad y la interacción entre las dos cosas. Y estudia eso a través de la lógica. Esto es la respuesta para la primera pregunta. Ok. Roberta preguntó, dice, ciencias específicas pueden tener la filosofía dentro de su área de estudio, por ejemplo, derecho y filosofía de derecho. Perfecto. O sea, cuando estudiamos, déjame utilizar el ejemplo de la biología. Biología es la ciencia. Existe una cosa que se llama filosofía de la biología. Y prácticamente cualquier área de estudio tiene filosofía del derecho, filosofía de cualquier cosa que sea, de la ciencia. Y estas áreas de estudio, filosofía de la educación, estas áreas de estudio es un enfoque es un enfoque en la filosofía. Es como si fuera la conexión entre las dos cosas, entre la filosofía y la ciencia. O sea, la filosofía no especializada y la ciencia no especializada y la ciencia especializada. Y muchas veces esas cosas, que la filosofía de la educación, filosofía del derecho, es una bridge, es una puente entre las dos cosas. Ok, entonces, primera pregunta ya fue. Tenemos más 5 y más 20 minutos. También hablamos bastante de la pregunta número 2, o sea, que es exactamente qué es la identidad. La perspectiva que Rand tiene es que en su metafísica, o sea, metafísica es la rama de la filosofía que estudia la realidad y y el hombre, la naturaleza del hombre. Um, y hay tres cosas que hablamos bastante de eso, de una forma implícita. Hay tres cosas que uno tiene que reconocer como axiomas, o sea, son axiomas metafísicos. Es el principio del conocimiento humano. Y en la perspectiva objetivista hay tres axiomas metafísicos, que es: la conciencia existe, la conciencia es consciente, la realidad existe y todas las cosas que existen tienen una identidad. Y eso es lo que llamamos de A es igual a A. O sea, por el hecho que una cosa existe, tiene una naturaleza. Entonces, no es simplemente algunas cosas tienen una naturaleza, pero todas las cosas en el mundo tienen una naturaleza. Ejemplos de naturaleza. Ejemplo más simple. Papel. El papel tiene características específicas que solo el papel tiene. Por ejemplo, un papel, uno puede... Y sacar aquí mi español no nos sirve. Te Un ayudo, papel, ¿cómo? te ayudo. A ver, Ya, ¿qué cosas uno puede hacer con papel? escribir, dibujar. Ya, ¿qué otras cosas uno puede hacer? Ya, sí, eso yo también sé, pero ¿cómo se dice en español? Hacer un bollo y tirarlo, Ya, perfecto. romperlo. Quemarlo, Ujú. croquis, no Croquis, sé qué acá. es. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer con papel. Origami, etcétera. Limpiarse la cola, ya. Ok. ¿Y qué uno puede hacer con una camisa? Miren que las cosas que uno puede hacer con papel no son exactamente las mismas cosas que uno puede hacer con una camisa.
Y las cosas que uno puede hacer con un papel no son las mismas que uno puede hacer con una piedra. Una piedra, uno puede quemar una piedra. Miren con agua. Hay cosas que uno puede hacer con papel que uno no puede hacer con agua. O cualquier cosa que sea líquida, que sea un líquido. Entonces, las cosas que existen funcionan de formas distintas. O sea, tienen una naturaleza distinta y funcionan de una naturaleza distinta. El papel uno puede quemar, pero el metal, si yo voy a poner fuego en el metal no va a quemar. El metal va a estar más caliente, el metal puede derretir, pero eso no es la misma cosa que quemar. Entiende que cosas distintas que existen funcionan de una forma distinta. ¿Qué significa eso? Que en parte significa que yo puedo entender cómo las cosas funcionan. Hay experimentos que yo puedo hacer para entender en cuál es el contexto que esta cosa funciona de esta forma. Y tal vez en un otro contexto, en condiciones distintas, esta cosa va a funcionar de una otra forma. Pero sigue siendo verdad que cualquier que sea el experimento, cualquier que sea el contexto, esta es la naturaleza de la cosa. Yo simplemente estoy entendiendo cada vez mejor cómo esta cosa funciona en contextos distintos. Miren el ser humano, que también es una cosa, porque existe. El ser humano en circunstancias normales vive de una cierta forma. Pero después de 3 días sin comer, o mejor, después de 3 días sin beber agua, ¿cómo funciona el ser humano? Funciona de otra forma. Y después de una semana, ¿cómo funciona? Después de 7 días, funciona también de otra forma. O sea, yo puedo cambiar el contexto para entender cómo el ser humano funciona. Y eso es verdad para cualquier cosa que existe en el mundo. Mismo cuando uno va a hablar, por ejemplo, de un negocio, las cosas que yo estoy haciendo en el negocio, yo puedo cambiarlas para entender, ok, de hecho, cómo yo voy a crear un producto, de hecho, cómo puedo crear un producto que el mercado le guste, cómo puedo crear una cosa que tenga valor, que las personas me van a pagar por crear esa cosa. Todo eso en nuestras vidas, todas las cosas que existen tienen una naturaleza. Y el ser humano puede entender la naturaleza de las cosas. Entonces, una persona normal, cuando mira a alguien que tiene mucha plata, es una persona que tiene un gran éxito en su vida, la pregunta que uno puede hacer es, ¿cómo esta persona llegó en esta posición? ¿Cómo esta persona tiene estas cosas desde el punto de vista financiero? ¿Cómo esta persona tiene las cosas que tiene? Porque hay una forma de entender por qué algunas personas tienen éxito en la parte financiera, en la parte romántica, en la parte de las amistades, en la parte de la salud física. O sea, cualquier valor que uno tiene, y personas que tienen éxito, hay una cierta forma de obtener estas cosas. Y yo puedo preguntarme qué es lo que esta persona entiende y lo que esta persona hace para poder tener este nivel de éxito en partes distintas de su vida. O sea, todo eso el ser humano puede entender. Y puede entender porque todas las cosas tienen una identidad, funcionan de una forma específica. Y tienen una causalidad, que significa, no es solo la naturaleza, pero cómo esta cosa interactúa con todas las otras cosas. O sea, por el hecho que una cosa funcione de una cierta forma, va a actuar de una forma específica y solo de esta forma específica. Esta forma específica puede ser 1000 cosas, pero son solo estas 1000 cosas. El ser humano puede hacer muchas cosas, pero no puede, ah, el ser humano no puede correr a 100 kilómetros por hora. No puede hacerlo. Puede hacerlo a 30 más o menos, como Usain Bolt.
pero el ser humano no puede correr a 100 kilómetros por hora. Es la naturaleza del hombre. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que nosotros no podemos hacer. Y conocimiento significa, yo conozco, cuando yo tengo conocimiento, yo entiendo. Esto significa que yo conozco la identidad y la causalidad de las cosas. Ok, ahora haciendo un salto en qué es el pensamiento, qué es la lógica, etc. Digamos en qué es la identificación. Um, Cuando yo estoy interactuando con el mundo y yo estoy haciendo identificaciones, o sea, el hecho que el mundo, que todo lo que existe tiene una identidad, que esto es muy bueno, pero yo tengo que pensar sobre esas cosas. Yo tengo que identificar cuáles son esas cosas, cuál es la naturaleza de las cosas y cómo cosas distintas trabajan en conjunto o funcionan en conjunto. Y cuando yo hago eso, lo que yo estoy haciendo, o sea, acá está mi conciencia, lo que yo estoy haciendo es haciendo una identificación. ¿Y qué significa eso? Déjeme pegar un poco más de agua y dígame exactamente qué significa. Yo estoy haciendo una identificación. Exactamente qué yo hago con mi propia mente. Solo un segundo. Ok. Identificación. Exactamente qué es eso. O sea, nosotros acá estamos estudiando. Estamos estudiando un nuevo conjunto de ideas. Y hay algunos de vosotros que están escribiendo esas ideas. Pero exactamente qué están haciendo. Es el papel que va a pensar por vosotros. O sea, de hecho, ¿qué uno tiene que hacer para entender las ideas? Christopher dice crear ideas, pensar. O sea, am, ok, es una forma de pensar. Yo voy a crear una idea. Hablemos de ideas de una forma más genérica. Okay. Hay un hecho en la realidad. Y yo miré, déjame daros un ejemplo. Conocí a una persona, yo pensaba que la persona era maravillosa, pero tuve una interacción con la persona y pensé, y esta persona que yo pensaba que era maravillosa ha hecho esta cosa y yo pienso que esta cosa es mal. Y yo no quiero hablar con personas que hablan, que actúan de esta forma. Exactamente qué yo estoy haciendo en mi conciencia. Fernando dice, hay una serie de características que describen a una entidad, o sea, la cosa, entidad es el término filosófico, y la suma de todas ellas describen o definen su identidad. Ok, nosotros no pensamos en la suma de todas las cosas, pensamos solo en las características esenciales, pero eso es una otra cosa. La mente identifica esas características mediante los sentidos y el razonamiento para concretarlas. Ok, pero hay alguna otra cosa que nosotros tenemos que hacer. No es simplemente identificar cosas. ¿No? Conrado. Por un lado es identificar cosas que yo entiendo como darle identidad a algo y eso implica tomar un conjunto de conceptos y ponerle algún límite para lo que es lo segundo que puede diferenciarlo de otras identidades. Perfecto. Nosotros vamos a tener una clase sobre conceptos, la clase número 3. Pero hay una cosa, o sea, yo puedo tener las ideas o los conceptos o las características, etcétera. Pero ¿qué yo estoy haciendo con todo eso? Este trabajo es lo que nosotros hacemos en nuestra mente consciente, cuando nosotros es la parte que tenemos control. Pero después voy a hacer qué con esas cosas. Ahora vosotros tienen la identificación de lo que es la filosofía del punto de vista objetivista, que es una ciencia no especializada que estudia tres cosas a través del método de la lógica.
tienen esta identificación. Pero ¿qué hacen con eso? La integro al resto de mis Ok, conceptos. ya. Pero al resto de cuáles conceptos, con lo que es una piedra y el papel. Eso también sí, pero hay alguna cosa más que tenemos que hacer. Am, esa es la pregunta, ¿qué es pensamiento? Que es la pregunta que viene antes. Déjame hacer la pregunta de otra forma. Am, ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Todos saben, imagino que todos saben. Pero ¿cómo es posible que las personas sepan cuál es la capital de Argentina? Nosotros no estábamos hablando de Argentina, pero sigue siendo verdad que las personas conocen el nombre de Buenos Aires. Y hay una relación específica entre Buenos Aires y Argentina. ¿Cómo eso es posible? Es alguna magia que María ha hecho, ciertamente. Entonces, exactamente qué está pasando con nuestra mente cuando hacemos identificaciones. Y miren que el tema no es conocido. O sea, del punto de vista cultural, nosotros no hablamos de la forma específica que nuestra mente funciona. Nosotros no hablamos de eso. Es por eso que el tema es un poco extraño, es un poco distinto. Asociar ideas, etc. Miren, cuando nosotros estamos haciendo una identificación, yo voy a enviar esta identificación a un sitio específico en mi mente. Ahora yo tengo que pensar, no es mi mente consciente, porque mi mente consciente es muy limitada. Yo no consigo pensar en 200 cosas al mismo tiempo. Yo consigo pensar una cantidad muy pequeña de cosas al mismo tiempo. Pero yo tengo una mente subconsciente. Y uno puede pensar la mente subconsciente como una especie de un almacén. O sea, es un lugar muy grande que tiene mucho espacio. Y uno puede pensar como tiene un espacio prácticamente infinito. Pero la cuestión es, si yo tengo esta mente subconsciente, yo tengo que saber dónde las cosas están. ¿Dónde están las cosas en mi mente? Porque si yo no sé, ¿qué va a pasar? La persona tiene dudas. No sabe exactamente si una cosa es verdad o no. No sabe cuál es la relación entre una cosa y otra cosa. No puede recordarse. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy identificando alguna cosa, yo hago una identificación, yo tengo que enviar de una forma consciente como si fuera un comando. Es un orden. Mira, conciencia. Esta idea, definición de filosofía a través de la perspectiva objetivista, esto va a un lugar muy específico en mi almacén. Esto tiene que ver con filosofía. Esto no tiene que ver con business. O no tiene que ver con mi vecino. Esto va a un lugar muy específico. O sea, lo que yo estoy haciendo es yo estoy categorizando las cosas. Yo estoy categorizando. Y yo estoy categorizando a través de qué? Yo estoy categorizando a través de las similitudes, es decir, en español, ¿ya? Sí. A través de las similitudes entre las cosas. O sea, hay muchas filosofías, pero esto todo se va junto. Entonces, cuando yo voy a enviar un orden a mi conciencia, yo voy a decir la definición de filosofía en la perspectiva objetivista. Esto va todo en la parte que tiene que ver con objetivismo. ¿Y qué otras cosas hay acá que son relacionadas? Hay acá el Ayn Center Latinoamérica, pero el Ayn Center Latinoamérica no es una filosofía, es una institución. Pero eso también está relacionado. Pero miren, las categorías son distintas. Hay una cosa que está en conjunto porque tiene que ver con objetivismo.
Pero una es una filosofía, una definición de una filosofía. Una otra es una institución. De la misma forma, hay personas acá. Hay María, hay Ricardo, Roberto, Alba, etc. Pero personas no son una institución. Esos son seres humanos. Y todo eso yo puedo organizar en mi mente. Yo puedo categorizar en mi mente. Pero tengo que saber, yo estoy categorizando las cosas con base en qué, en cuáles características. O sea, yo de hecho tengo que conocer no simplemente la identidad de la cosa, las 1000 partes de la cosa, las 1000 características de la cosa. Esto no es suficiente. Yo tengo que saber qué es esencial para esta cosa. Porque cuando yo voy a categorizar, yo no voy a poner todo junto. Yo voy a categorizar de una forma específica para un propósito específico. ¿Y cuál es el propósito? De tener toda mi mente organizada en categorías. Es para dos cosas. Una de ellas es para poder hacer la integración entre las cosas. O sea, yo voy a descubrir nuevas relaciones entre estas cosas. Yo puedo descubrir nuevas relaciones entre estas cosas. Esa es una de las razones. La otra es, si yo estoy haciendo todo ese trabajo de pensar, de conocer el mundo, de identificar, etcétera, etcétera, yo quiero hacer eso porque eso es útil para mi vida. O sea, cuando yo estoy viviendo mi vida, yo quiero tener el acceso a esas cosas de una forma muy rápida, muy simple. Entonces, si uno tiene una categorización muy buena, como por ejemplo, Buenos Aires es la capital de Argentina, eso es muy simple. Y cuando alguien me hace la pregunta, yo tengo la respuesta, porque tengo la categorización muy buena. Pero miren, ¿cuál es la capital de Madagascar? ¿Alguien? Miren que no supe, no hay nada acá, porque yo no sabemos. Sabemos que existe el punto de variantes, sabemos que existe, o sea, yo puedo ir al Google y puedo descubrir, o sea, tengo la capacidad de descubrir, ¿ok? Pero no tengo en mi conciencia ahora. ¿Y por qué no tengo? Porque yo nunca hice el trabajo de conocer y categorizar. O sea, yo puedo estudiar la cosa, yo puedo hablar yo puedo pasar mucho tiempo estudiando una cosa, pero si yo no tengo las categorizaciones, la información no va a ser útil para mi vida. ¿Entienden eso? Ah, y quiero estar claro para vosotros que lo que nosotros muchas veces llamamos, la pregunta ¿qué es pensamiento? Uno puede hablar de 20 formas distintas, 20 puntos distintos sobre exactamente qué es pensamiento. Y este es uno de los puntos que tiene que ver, uno de los puntos que es de la perspectiva de Rand, que tiene que ver con cuál es la interacción entre la conciencia, la parte que yo tengo control, y la parte que es mi subconsciente, que yo no tengo un control de una forma directa. Y pensar en parte significa, yo estoy haciendo preguntas. Yo estoy haciendo preguntas. Y yo puedo preguntar, ¿cuál es la capital de Argentina? ¿Cuál es el PIB? Ah, ¿Cómo uno puede obtener un visa para irse a los Estados Unidos? ¿Cuántos años una persona tiene que tener para poder votar? ¿Cuál es el precio de un coche? Todas esas son preguntas que yo puedo hacerme. Ah, ¿Qué hace con que una aplicación sea buena? ¿Quién son personas buenas para trabajar? ¿Cuáles son
habilidades que yo quiero desarrollar o que tienen un valor en el mercado. Todas esas son preguntas. Y yo puedo ver si en mi conciencia hay alguna cosa acá que tiene la respuesta. Y la respuesta es sí o no. Y si hay, yo tengo que ver cuál es la calidad de esta información que yo tengo, del conocimiento que yo tengo. Porque tal vez yo no tengo suficiente y quiero tener más. O tal vez no, tal vez yo estoy satisfecho con lo que yo tenga. Y tal vez yo voy a hacer la pregunta y yo voy a percibir, no hay nada acá. Y yo puedo pensar, ok, tal vez yo tengo que estudiar, pensar un poco más sobre eso, entender, hacer más experimentos en la realidad para entender esto de una forma mejor. Entonces, una forma de pensar que es pensamiento es, yo estoy haciendo preguntas para saber qué de hecho está acá, qué de hecho tengo en mi propia mente. Y de otra forma es el control que yo tengo en mi pensamiento. Es decir, yo puedo elegir cómo yo voy a categorizar las cosas de mi mente. Y si yo no estoy haciendo esto de una forma consciente, yo voy a hacer más o menos. Esto tiene que ver con aquel tema. Y la consecuencia de eso es que toda la mente de la persona va a ser más o menos así. Yo sé más o menos qué significa eso, yo sé más o menos cómo hacerlo, pero no es exacto, no es preciso, no tiene claridad. Y esto es uno de los ejemplos para vosotros que pueden entender inglés o escuchar a Rand con los subtítulos en español. Cuando uno va a escuchar a Rand, uno va a percibir que Rand tiene claridad en todo lo que habla. Es obvio que Rand solo habla de filosofía y cosas que tienen que ver con su interés. O sea, Rand no va a hablar de medicina, etc. Pero cuando Rand hablaba, tenía claridad sobre lo que estaba diciendo. Tenía definiciones muy claras. ¿Por qué? Porque su mente estaba organizada. Y es por eso que hay personas que son muy rápidas cuando hablan, no en el sentido de la frecuencia que hablan, eso tiene que ver con personalidad, pero cuando le hacen una pregunta, la persona sabe la respuesta. Y hay personas que le hacen una pregunta y la persona empieza a pensar y no sabe exactamente cuál es la respuesta. La analogía que yo tengo es ¿cómo se dice en español? Ah, es como si la persona tuviera un gran saco, bag, saco. Una ¿Ya? bolsa, una Bolsa, bolsa. ok. La persona tiene una gran bolsa, como el Santa Claus. Y hay muchas cosas en esa bolsa. Hay muchas cosas. Y la persona, esa como es la organización que la persona tiene en su mente subconsciente. Y la persona quiere encontrar alguna cosa, pero tiene que procurar, 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 porque está todo junto. Está todo en la bolsa. Y no está organizado. Entiende la distinción. O sea, es por eso que hay personas que de hecho tienen conocimiento en sus profesiones, etcétera, saben lo que quieren en sus vidas, y hay personas que no. La persona, ¿qué estás haciendo en tu vida? Yo estoy pensando en hacer eso o aquello. No tengo certeza. ¿Qué es importante para ti en tu salud? De hecho, ¿qué es importante para mí en mi salud? No sé, hay algunas cosas que son importantes. Esa es la distinción entre personas que de hecho pueden utilizar una filosofía y tener ese control sobre, yo puedo entender el mundo, yo tengo control sobre cómo yo voy a conocer el mundo y cómo yo voy a categorizar eso. Y yo estoy haciendo todo eso para utilizar este conocimiento en mi vida. Okay. ¿Esto quiere ser claro para vosotros? Cuando nosotros, antes de empezarnos, yo, yo dije a María, mire, la clase hoy son 2 horas, ¿no? Y no era en serio, pero ahora déjame preguntarte, hay un otro punto que yo quiero hablar, que es la parte de inducción. Y de hecho esa es la parte más importante. No sé qué prefieres hacer. Yo hablo en eso ahora hablo en la próxima clase. ¿Qué ¿Cómo prefieres hacer? están alguno que no pueda hasta hacer 20 minutos más? Todos pueden quedarse 20 minutos más como para cerrar la clase, entonces hable ahora o calle para siempre. A ver.
esto no fue mi Sí, intención. sí. Entonces, sí, siempre me haces trampa. La idea es que las clases sean de 90 minutos, pero por ser la primera, que es la base también fundamental, dale nomás. Nadie se quejó, así que seguí hasta terminar de explicar el tema. Ok. Entonces, el último punto que yo quiero hablar hoy es exactamente qué es la inducción. O sea, nosotros podemos pensar, am, am, tenemos ahora una idea de que el ser humano puede conocer el mundo y él puede conocer el mundo a través de este proceso de identificación y de categorización. Pero cuando nosotros hablamos, nosotros no simplemente hablamos de las cosas que están físicamente con nosotros. O sea, no es simplemente las cosas que yo veo ahora acá. El ser humano tiene la capacidad de pensar y de hacer afirmaciones que son generales. Un ejemplo. Yo puedo decir, yo puedo decir que Berta me dice para no tener ejemplos de la parte financiera o de inversiones, pero son los mejores ejemplos que yo tengo. Déjame intentar hacer este ejemplo de una forma que haga sentido. Imaginen vos una persona que hace inversiones en empresas. ¿Ok? Persona hace inversiones en empresas. Es un gran empresario, tiene mucha plata, va a hacer inversiones en empresas. Y la persona puede hacer 50 inversiones en las personas que van a hablar con él, y después de eso, las 50 inversiones no tuvieron éxito. ¿Ok? Y la persona puede empezar a analizar, puede intentar entender cuáles son las características de estos tipos con quien yo hablo. Vamos a decir que 45 no tuvieron éxito y 5 tuvieron algún éxito. ¿Ok? ¿Cuáles son las características entre estas 45 empresas y negocios y las personas que estaban por detrás del negocio que esas personas tienen en común? Y los 5 que tuvieron éxito, las empresas, las personas, etcétera, que esas personas y empresas tuvieron en común. O sea, yo puedo hacer una generalización. Y después de las primeras 50 inversiones, yo puedo decir, yo solo voy a hacer inversiones con personas y empresas y tipos de negocios que tienen estas características. O sea, yo no solo más estoy hablando de la cosa que está en mi frente, pero yo estoy hablando de una abstracción. Un ejemplo, en una startup que yo espero que las personas tengan un poco de conocimiento de qué son startups. Startups son un tipo de empresa muy específico que tiene la capacidad de tener un crecimiento muy acelerado en un corto espacio de tiempo. Okay. Eso es lo que hace que una startup sea una startup. Es un tipo de empresa que tiene la capacidad de tener un crecimiento muy rápido en un corto espacio de tiempo. Una característica de una buena startup es que el número de las personas que empezaron la empresa está entre 2 y 4. Esto es una generalización. O sea, si una persona te va a decir, yo tengo una startup y nosotros somos 10 personas que somos los creadores de la empresa, esto es una mala idea. Pero ¿por qué es una mala idea? Y la única forma de llegar a eso es a través de una gran experiencia con el tema. O sea, alguien tiene que tener, o un conjunto de personas, tiene que tener este contacto con muchas startups distintas y muchos equipos distintos y tamaños distintos y etcétera, negocios distintos, para poder llegar a esta generalización que es el ideal es que una startup tenga entre 2 y 4 personas. De la misma forma, si una startup es una startup de tecnología y hay, es decir, 3 personas, pero las 3 personas son de la parte de los negocios, la parte de business,
y ninguna de las tres personas son técnicas, o sea, tiene la capacidad de construir el producto de tecnología. Eso también es una idea muy mala, muy mala. Pero ¿por qué nosotros podemos saber eso? O sea, vamos a tener una generalización y vamos a utilizar la generalización para entender casos específicos. Pero ¿cómo es posible que el ser humano pueda tener esas generalizaciones? Porque yo sé, como experiencia personal, si una startup tiene mucha gente al principio, es una idea muy mala. Entonces, si alguien habla conmigo y me dice, Ricardo, yo tengo una startup y nosotros somos 6 personas al principio, yo pienso, y hay alguna cosa acá que no está bien, porque yo tengo la generalización. Pero ¿cómo es posible que el ser humano va a tener la generalización? Deme solo un segundo. De la misma forma que hablamos del pensamiento del ser humano, y el pensamiento tiene que ser válido. O sea, de hecho, yo quiero conocer el mundo, no quiero simplemente fingir que estoy conociendo el mundo. Yo tengo que tener alguna forma de llegar a estas generalizaciones, porque esto me va a ayudar en cualquier cosa que yo va a hacer en el mundo. Quiero ser claro para vosotros que hay una importancia muy grande en tener generalizaciones. Uno puede llamar eso de principios, no son exactamente la misma cosa, pero yo puedo llamar eso de principios. Es la base que yo tengo para ayudarme a elegir qué hacer. Okay, entonces, ¿cómo yo voy a llegar a eso? La única forma de llegar a una generalización, porque mire, yo no tengo que hacer todo el trabajo en el mundo. Yo como individuo, yo no tengo que hacer todo el trabajo en el mundo. Yo no fui la persona que llegó en la generalización que las startups, la mejor cosa que uno puede hacer es tener entre 2 y 4 personas. Yo no fui la persona que creó, que he hecho todo el trabajo para llegar a esta generalización. O sea, otras personas que han tenido la experiencia para llegar en esta generalización. Y yo puedo simplemente adoptarla y pensar, ok, esto hace sentido por causa de muchas razones, etc. Esto hace sentido. Entonces, en mi propia vida, yo puedo utilizar eso para vivir, para elegir lo que yo estoy haciendo con negocios, etc. Ahora, o sea, esta es una de las ventajas de generalizaciones. Otras personas pueden hacer todo el proceso de pensamiento y yo simplemente puedo obtenerlo, es decir, y pensar, ok, esto hace sentido y yo voy a utilizarlo en mi vida. Pero ¿cómo yo voy a llegar en eso? Y yo voy a llegar en una generalización a través de un proceso de inducción. Ahora, ¿qué es un proceso de inducción? Como ser humano, mi conocimiento tiene que tener un principio. No estamos hablando de los axiomas, pero de las cosas específicas. Mi conocimiento tiene que tener un principio. Y el principio son esas observaciones que yo voy a hacer, que yo voy a identificar la naturaleza, la causalidad, etcétera, de las cosas. Yo voy a almacenar eso, voy a categorizar en mi conciencia. Pero yo estoy haciendo una cosa por vez. Una cosa por vez. Entonces, yo siempre tengo, y es una limitación, es una característica de mi ser como ser humano, yo siempre estoy haciendo una cosa por vez. Mis experiencias siempre son una cosa por vez. Yo no soy un héroe o superhéroe que puede multiplicarme en 1000 personas y tener 1000 personas al mismo tiempo. Yo solo tengo una experiencia por vez. Entonces, a lo largo de cada experiencia, yo voy obteniendo más informaciones sobre el mundo, cómo el mundo funciona. Y si yo estoy estudiando alguna cosa específica, yo tengo que saber cuántas informaciones o datos yo tengo que tener sobre lo que yo estoy estudiando para poder hacer la generalización. Déjenme daros un ejemplo. En esta clase, es mi expectativa, la conclusión que vosotros van a tener es, esta clase fue buena, el profesor es bueno, el tema es de mi interés. Pero esto es solo una vez, es una cosa, es una información.
es una experiencia. En la próxima semana, la clase también va a ser buena y el profesor va a ser bueno, los ejemplos y esto me va a ayudar a pensar, etc. Ok, 2 veces. Uno tiene que pensar cuántas veces yo tengo que tener la interacción con el profesor para poder hacer la afirmación. El profesor es bueno. Las ideas, la parte del profesor, las ideas son buenas. Las ideas son de mi interés. Las ideas son útiles. Miren que todo eso son abstracciones que yo estoy haciendo, que uno puede hacer. ¿Y qué significa eso? En el próximo año, es decir, cuando tenemos un nuevo curso, las personas van a poder mirar, ah, hay un otro curso. ¿Cuáles son las ideas? Ah, es objetivismo, es Ayn Rand. Ok, esto para mí es útil. Ah, el profe, es Ricardo que va a hablar del tema. Ok, él es un buen profesor, entonces yo quiero escucharle. Entonces, miren cómo esto es lo que es esta generalización. Si el profesor es Ricardo, entonces las clases son buenas, en la mayoría de los casos. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es cuántas experiencias yo tengo que tener en la cosa que yo estoy intentando hacer para poder transformar eso en una generalización. Y tal vez en el caso de un profesor sea tal vez 3 veces, 4, 5 veces. Pero imaginemos que nosotros cambiamos el tema y ahora el tema es otra cosa. Y en la otra cosa yo no entiendo el tema, las clases son horribles, etc. Entonces la persona puede cambiar la forma que tiene la generalización. Imagínense que las clases solo son buenas en la parte de no ficción, la parte teórica de la filosofía objetivista. Y imagínense que cuando yo estoy hablando de la parte de ficción, de las novelas de Rand, las clases son muy horribles. Entonces uno puede cambiar la generalización y puede decir alguna cosa como las clases de Ricardo son muy buenas, si está hablando de la parte de no ficción, pero no son tan buenas si está hablando de la parte de ficción. Esto quiere ser claro para vosotros que hay un proceso muy específico que nosotros estamos haciendo que tiene que ver con conocer la cosa concreta, los casos particulares, y después de tener muchos casos particulares, es que yo puedo transformar esos casos particulares en una afirmación general. Este es el proceso de inducción. Es una de las formas que nosotros utilizamos nuestra mente. Y de la misma forma, nosotros después podemos hacer el proceso que es el contrario, que es como el hermano de la inducción, que es la deducción. Es ahora que yo tengo la generalización, yo tengo la frase, la idea, la generalización, yo puedo utilizar esta generalización en un caso particular. Pregunto sobre eso. Yo estaba hablando en los últimos 15 minutos. Cinco minutos de preguntas. Adelante. Ahora los estudiantes están más confusos que antes. Christopher. Christopher. Entonces, podríamos decir que una inducción es una generalización a partir de muchísimas experiencias o de varias experiencias. Es un proceso de pensamiento que empieza con casos particulares, muchos casos particulares, casos específicos, y a través del análisis de esos casos específicos, yo voy a transformar eso, yo voy a hacer la inducción y crear una generalización. Ricardo, no sé si esto lo querés hablar por ahí en esta clase o en la próxima, pero por ahí sería bueno como diferenciar inducción de deducción, por ejemplo, para también que quede más claro. Deducción es el proceso contrario. O sea, mi conocimiento, ese es el punto que es el más importante. Hay 2 puntos importantes acá. El primer punto es que el conocimiento humano empieza con la experiencia, o sea, en las cosas particulares. Después de tener la cosa particular, es que yo voy a tener una generalización. Y un principio es un tipo de generalización específico. Entonces, por ejemplo, Ayn Rand te va a decir que la forma que el ser humano tiene que vivir, si quiere vivir como un ser humano que piensa,
el ser humano tiene que ser egoísta. Esta es una generalización muy específica que es un principio de la ética. Rand te va a decir, tienes que ser egoísta si quieres vivir como un ser humano. O sea, pero ¿dónde surgió eso? Este principio, que es una generalización, ¿dónde surgió eso? Y esto surgió de la experiencia, o sea, de casos particulares. Hubo una gran cantidad de cosas que Rand miró, observó, habló con otras personas, etcétera, que tuvo contacto con la realidad para llegar en este principio. Pero si nosotros solo estudiamos los principios o las generalizaciones, nosotros no vamos a saber dónde salieron esas ideas. La idea del egoísmo, la idea del capitalismo. Durant va a decir que el capitalismo es el sistema político, es el único sistema moral para el ser humano. Es el único sistema político moral para el ser humano. Pero esto es una gran generalización, una gran abstracción, es un principio. Pero esto tiene como base ¿el qué? El libro que Rand escribió. Eso no es una base, eso no es una base para un argumento. Yo como individuo, yo tengo que tener algún mecanismo de saber si estas ideas que nosotros vamos a estudiar, como egoísmo, capitalismo, etcétera, individualismo, si esto de hecho es verdad. Y la única forma que yo tengo como comprobar si esto es verdad es yo viviendo mi propia vida. O sea, yo voy a interactuar con la realidad. Y yo voy a vivir de una forma egoísta, o intentar hacerlo, y intentar comprobarlo. De hecho, es verdad que eso es así. O sea, si nosotros solo estudiamos los principios objetivistas, que son generalizaciones, nosotros nunca de hecho vamos a tener la filosofía como nuestra propia. O sea, y esa es una de las grandes dificultades de estudiantes de objetivismo, es este proceso. Saber lo que Rand dice no es suficiente para entender la filosofía y aplicarla en mi vida, que es el principio de lo que hablamos en la clase. Para de hecho poder tener la filosofía como mi propia, yo tengo que entender dónde salieron estos principios y cómo estos principios son formulados. Porque yo puedo y tengo que formular los principios en mi propia vida. Tengo que hacer con que esas ideas sean mis ideas, en el sentido que yo estoy comprobando que esto de hecho funciona de esta forma. Y es solo así que yo voy a saber si esto es verdad o no. Esto quiere ser claro para vosotros. Mi recomendación es escuchen la clase otra vez. Y el último punto, en los últimos 3 minutos, que tiene que ver con la inducción, es el siguiente. Siempre que nosotros vamos a estudiar estas ideas en las próximas 8 semanas, cualquier que sea la idea, uno tiene que tener, para de hecho poder entender las ideas, uno tiene que tener una gran cantidad de ejemplos para pensar sobre las ideas que estamos hablando, los conceptos, los principios. Uno tiene que tener una gran cantidad de ejemplos. Una forma de pensar eso es que pensamiento es, ¿qué significa pensar? Significa pensar a través de ejemplos. Porque los ejemplos son concretos, son cosas particulares, cosas específicas. Y son cosas en mi vida. Es claro que yo puedo pensar en ejemplos de cosas que pasaron en el mundo y con otras personas. Eso también puede estar bien. Pero uno, para entender esas ideas, yo tengo que tener ejemplos en mi propia vida. O sea, siempre que yo voy a pensar, hacer una pregunta del tipo, ok, es la pregunta de la próxima semana. Ok, vosotros estudian Ayn Rand. Ayn Rand dice que egoísmo es la perspectiva que el ser humano tiene que tener para vivir su vida. Ok, entonces vosotros son más o menos egoístas, pero ¿cómo utilizan eso en su vida? ¿Qué significa ser un egoísta? Y vosotros van a poder pensar, ok, ¿hay alguna cosa que está acá que me dice cómo yo soy un egoísta? Vosotros son defensores del capitalismo, ok. ¿Cómo el capitalismo es bueno en tu vida? ¿Qué utilidad tiene? Son preguntas muy simples, mire, muy simples.
Pero miren, si hay cosas, hay una gran cantidad de cosas que me vienen a la mente. O sea, sí, sí, el capitalismo es bueno en mi vida. Sí, yo puedo pensar en 100 cosas distintas que yo puedo utilizar como ejemplos. Entonces, parte de la importancia de la inducción es que la inducción es el principio del conocimiento humano y no la deducción, que es lo que la mayoría de las otras filosofías te van a decir. Empiezan con una idea muy abstracta, muy trada, y después parten para otras ideas y otras ideas y otras ideas. Y lo que esto hace es que la conciencia del hombre, del estudiante, empieza a estar direccionada para arriba. Yo solo estoy pensando en las ideas, la abstracción, y yo nunca estoy mirando al mundo. Y lo que Rand te va a decir es que el conocimiento humano empieza con la inducción, o sea, empieza con esas cosas particulares. Y uno solo de hecho puede comprobar que el objetivismo está bien viviendo la filosofía, o sea, teniendo esa experiencia y después haciendo la generalización y los principios. Ok, esa es la clase. 2 horas, la próxima 90 minutos. ¿Qué vamos a ver la clase que viene, Ricardo? La próxima clase es The Pursuit of Life, es la búsqueda de la vida, Ok. es sobre ética. Vamos a estar enviándoles toda la información por mail y por el grupo de WhatsApp. Para aquellos que no se han sumado al grupo de WhatsApp, les vamos a mandar por mail también el link para que puedan hacerlo. Y ahí mandamos novedades o si hay alguna lectura específica o si tienen alguna pregunta para hacer, también pueden manejarlo por el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos la clase que viene, lunes que viene, al mismo horario, depende en cada país donde estén. Así que, sí, ¿tienen alguna lectura para la clase que viene, Ricardo? ¿No? No, pero si los estudiantes no han... yo tengo la clase de la ética objetivista en español, tengo, sí, en el curso del año pasado. Sí, Y yo tuvimos, pienso que 1 o 2 clases hablando de la ética objetivista. sí. O sea, yo voy a enviar eso a Roberto. Ok, perfecto. Les mandamos toda la información por mail y por el grupo de WhatsApp. Gracias a todos, gracias por quedarse las 2 horas y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, muchas gracias.